¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. En esta ocasión nos encontramos en la Arquidiócesis de Morelia, una región de la República Mexicana donde la violencia ha tenido un efecto terrible en toda la sociedad. Hoy tenemos la oportunidad de contar con la presencia de Su Excelencia, Monseñor Carlos Garfias, arzobispo de Morelia. Su Excelencia, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, me da mucho gusto participar en este programa y poder tener este diálogo contigo y con todo tu auditorio. Lo primero que habría que preguntar, Su Excelencia, es ¿por qué hay necesidad de un proyecto de paz? Uno podría decir que México no es un país en guerra, sin embargo, ¿por qué estamos hablando de una necesidad como esta? Bueno, creo que desgraciadamente la realidad de México y una situación que se ha venido agudizando desde hace bastantes años y que analizamos los obispos de México muy formalmente en el año 2010, en una carta pastoral que hicimos llegar a toda la Iglesia de México, que llamamos Que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, se analizó una realidad de violencia que, sobre todo marcada por la inseguridad, crecía en los diferentes rumbos del país. Y pudimos, dentro de los factores que se señalan como parte de esta violencia que está presente en la mayoría del país, en México, hablar de la pobreza, hablar de la impunidad, hablar de la corrupción, hablar de la desigualdad y hablar de que en su momento hay un tema fundamental que se ha ido perdiendo en nuestro país en torno a la justicia y a la verdad, expresada en todas estas realidades: impunidad, ilegalidad, inseguridad. Ante ese análisis y ante la iluminación con la palabra de Dios, con el magisterio de la Iglesia, con la propia reflexión de los obispos, fuimos planteando un desafío para la Iglesia de México de aportar a nuestro país, México, para la construcción de la paz. En ese momento yo estaba como obispo en la diócesis de Ciudad Nezahualcóyotl y me llega mi traslado a la diócesis de Acapulco. Entonces esta carta nosotros la publicamos en los Obispos de México en febrero del 2010 y a mí me trasladan a Acapulco en julio del 2010. Cuando yo voy a Acapulco, sabiendo que en Guerrero es una de las zonas más violentas y en donde se dan muy palpablemente todas estas realidades que habíamos analizado en la carta pastoral, pues yo tomé el mensaje y el contenido de la carta pastoral como mi camino de evangelización al llegar a Acapulco. Además, yo en ese momento también estaba formando parte de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y ahí conocí bien todos los pasos que se empezaban a dar para hacer realidad lo que habíamos planteado en la carta pastoral y que finalmente se concluyó en la propuesta de que se buscara algunos 2 o 3 lugares que pudieran convertirse como pilotos en México para implementar un proyecto de construcción de paz que se fue definiendo como un proyecto de construcción de paz con un enfoque principal en la atención a las víctimas de la violencia, asumiendo que la mayor responsabilidad y compromiso de la Iglesia es atender a todos los que resultan afectados por las expresiones de violencia y de inseguridad,
a todos los que son víctimas, a todos los que sufren por la pérdida de un ser querido, los que sufren por los secuestros, los que sufren por las diferentes expresiones de la violencia. Y de esa forma yo llegué a Acapulco planteando que mi misión episcopal en Acapulco era un compromiso por la construcción de la paz. Ahora, estamos hablando de las víctimas, pero ¿quién es el victimario? ¿Quién es el que está creando este ambiente de violencia, de inseguridad, de corrupción? Bueno, yo creo que el victimario es tan difícil señalarlo directamente que en su momento los obispos no pudimos hacerlo dentro de nuestra carta y expresamos más como factores que originan la violencia. Ahora, hay un imaginario que es muy fuerte en la sociedad mexicana y en todos lados, de inmediatamente señalar como el victimario a las autoridades o a los empresarios o a la iglesia o a tal institución o a tal organización, pero en la verdad lo más grave es que hay un ambiente y en donde muchos tenemos expresiones de impunidad, de corrupción, de ilegalidad, y esa parte nos plantea que no podemos señalar al victimario directamente, sino tenemos que transformar una cultura, y una transformación de una cultura nos da la posibilidad de lograrlo atendiendo a las víctimas, para transformar el corazón de quien ha sido más afectado por la violencia y para generar un proceso de educación por la paz, que finalmente quien se mete a iniciar un proyecto en serio de construcción de paz acaba por buscar la forma de comprometerse y de buscar alternativas de educación desde la familia, en la escuela, en todos los espacios de la sociedad. Es urgente e indispensable una educación para la paz. Ciertamente los aspectos de este proyecto de paz, de este plan pastoral, Su Excelencia, apuntan a las causas principales de fondo, ¿no? Usted menciona la pobreza, la corrupción, la desigualdad, pero también esto permite el florecimiento y el fortalecimiento del crimen organizado, por ejemplo. ¿Cuál es el rol que estos grupos juegan en esta desestabilidad nacional? Bueno, yo creo que el tema es precisamente que todos estamos pensando que si acabamos con el crimen organizado, se acaba la violencia, se acaba la inseguridad y se construye la paz. Pero yo creo que el crimen organizado es nada más una expresión de la violencia que hay en el corazón y que hay que transformar en la persona del ser humano. Y muchos proyectos de paz se enfocan mucho a acabar con los del crimen organizado, pero que realmente lo que en México ha sucedido, que todas las estrategias directas contra el crimen organizado lo han multiplicado. Porque el tema es educar el corazón del ser humano y el corazón del cristiano y el corazón de los que tenemos responsabilidades en la sociedad, para que allí surjan los valores de respeto, de confianza, de fe, de credibilidad, y poder dar la adecuada funcionalidad dentro de la sociedad. Ante el crimen organizado, yo creo que las autoridades corresponde poner la aplicación de las leyes y buscar la forma de desintegrar o de poder atender ese aspecto. No es una función propia de la Iglesia. Ciertamente. La Iglesia puede colaborar y la Iglesia podrá tener diferentes maneras de participación, pero no es una responsabilidad. Y es un tema que es muy fácil que en su momento, en cualquier espacio donde yo me muevo, me pregunten, ¿y qué está haciendo la Iglesia para que deje de haber crimen organizado? Es que a mí no me toca desempeñar esa responsabilidad dentro de la sociedad. Puedo colaborar con la autoridad, puedo colaborar en un momento para generar diálogos o acercamientos o estrategias propias para poder
acabar con el crimen organizado. Lo más que sí puedo hacer permanentemente es hacer un llamado. Todos los que generan la violencia, dense cuenta del grave daño que provocan y ojalá que se den cuenta de que las personas inocentes, todas las víctimas, todas las personas afectadas, les están reclamando que dejen de generar la violencia y la inseguridad, ¿no? Su Excelencia, ¿nos podría dar ejemplos concretos de qué actividades o qué funciones se incluyen en estos planes pastorales, en este proyecto de paz? ¿Son a través de grupos, a través de clases, a través de formación humana? ¿Cuáles son los elementos de estos programas? Bueno, creo que podría mencionar como 5 puntos que en su momento definimos como Episcopado en México, en un esfuerzo nuevo que realizamos para plantear un proyecto nacional de construcción de paz y que ahorita lo estamos buscando implementar y que de una forma u otra son los 5 puntos que se han estado siguiendo en Acapulco y que ahora yo estoy buscando implementar en Morelia, que tengo ya la responsabilidad de estar al frente de esta arquidiócesis. Esos 5 puntos son, primero, la oración por la paz, que eso permanentemente y de todas las formas, pero apareciendo algunas expresiones de oración que son muy significativas entre más crece el ambiente de violencia y de inseguridad. Por ejemplo, dentro de la oración por la paz, hemos implementado horas santas por la paz, periódicas, hacer una oración por la paz en todas las actividades que realiza la iglesia, todas las celebraciones terminarlas con haciendo la oración por la paz, haciendo procesiones con el Santísimo en los lugares donde más se genera violencia, en los lugares donde hay hechos muy dramáticos y trágicos en relación a la violencia, generar ahí un momento de oración y hacer procesiones con las personas hacia las sedes parroquiales, a los santuarios, a los lugares que tienen mayor presencia y mayor fuerza divina, sacral. ¿Y es una participación numerosa? Y eso, claro, la gente lo recibe impresionantemente, ¿no? O sea, yo puedo contar ejemplos muy puntuales de lugares. Puedo decir una parroquia donde el día que llegué a hacer la celebración, en este proceso de recuperar confianza y de crear espacios de seguridad para la gente, solo el pueblo. Cuando empezaron a anunciarse la misa, empezaron a salir las personas de diferentes lugares. Se llenó el lugar donde se organizó la misa. La gente necesita esto. La gente necesita consuelo, necesita esperanza, necesita fortaleza. Y esas expresiones de oración, de fe, son muy importantes. Entonces yo creo que ese es un elemento Factor que además número uno imprescindible. Importante. El segundo elemento que se ha estado planteando es crear un ambiente de paz. Un ambiente en donde el lenguaje, los gestos, las actitudes, las palabras, podamos ir haciendo a través de los medios de comunicación, a través y estar invitando constantemente a las familias, a la sonrisa, al trato amable, a la benevolencia, al perdón, pueda irse obteniendo que las familias donde hay violencia intrafamiliar puedan empezar a plantear que puede tener otro tipo de relación, que en los grupos, en los espacios de la sociedad. O sea, es como un énfasis. En un principio era como estar buscando que en los medios de comunicación hubiera mensajes sobre la paz, pero pues se fue haciendo como la idea de crear el ambiente de paz y que eso, por decir en nuestra carta de los obispos, ahí vienen muchas sugerencias concretas en relación a gestos, a actitudes, a palabras, que pueden ir creando un espacio propio. Un gesto de amabilidad tiene un efecto de onda, ¿no? Sí, exacto. Es contagioso. En ese sentido, el tercer aspecto, que es un aspecto que es el que ha sido más desafiante y que genera, pues, desafío, yo creo que es lo que podría ser para mí como el mayor desafío que tenemos en México, yo lo tengo en Morelia, es el diálogo social y crear modelos de diálogo para la conciliación, para la solución de conflictos, para la vinculación entre las organizaciones, las instituciones. Desde ese diálogo social yo he planteado, y creo que
se ha ido haciendo más o menos una mentalidad entre los obispos, lo hablamos. Hay una tradición en la iglesia de búsqueda de diálogo y bueno, tenemos referentes muy precisos desde Juan 23 en relación al tema del diálogo, pero cómo establecer modelos que nos permitan crear participación. Y hoy hablamos de favorecer una plataforma social en donde la sociedad civil, incluida la iglesia, podamos hacer una participación y buscar una relación adecuada con las autoridades, con los organismos propios de la sociedad para hacer una agenda común y poder atender pues, desde los conflictos, las dificultades, las situaciones de proyectos que beneficien pues, los servicios y la atención natural de una sociedad, la salud, la educación, la organización, el empleo. Y eso yo pienso que es pues, el mayor desafío que Ahora, tenemos en esta México. plataforma a la que se refiere Su Excelencia es un espacio en el que estaría, como dice usted, la iglesia, pero estaría el aspecto educativo, el aspecto docente, empresarios, trabajadores, es decir, traer a todos los elementos de la sociedad a este espacio de diálogo. Mi pregunta sería, ¿todos ellos están abiertos? ¿Les interesa entablar este diálogo? Bueno, yo creo que hay una avidez de poder crear una organización social donde se planteen propuestas de solución y no se expresen conflictos y reclamos a las autoridades. Y lo voy a mencionar con dos aspectos. Uno, en Acapulco creamos un colectivo que llamamos Guerreros Primero, desde el concepto de que por la gravedad de la situación del problema de Guerrero, si lográbamos marcar una ruta, podía ser un camino de solución para todos los estados de México. Por eso lo llamamos Guerreros Primero. Y hoy se tiene un colectivo de más de 70 organizaciones e instituciones de Guerrero y de la Ciudad de México que están en un proceso de diálogo, de comunicación, planteando situaciones muy concretas y planteando ruta de diálogo directo con las autoridades, con el gobierno del Estado, el gobierno federal, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con las instancias de conflicto, para buscándole alternativas. Y contacto con las diferentes secretarías de gobierno del Estado, con los gobiernos locales. Cuarto punto. El cuarto punto es el tema que fue como que lo que a mí me fue dando la pauta, la opción por las víctimas de la violencia. Entonces ahí empezamos a generar unas formas de capacitación con el modelo de atención a víctimas de la violencia que desarrollaron en Colombia y con asesoría directa de la Pastoral Social de Colombia. Empezamos a desarrollar un modelo de equipos levadura con capacitación a trabajadores sociales, a psicólogos, sacerdotes, religiosas, de forma de formar equipos, un equipo diocesano y después equipos parroquiales, levadura, para constituir centros de escucha en donde se pudiera ofrecer a las víctimas de la violencia primeros auxilios psicológicos y alternativas de acompañamiento espiritual, acompañamiento psicosocial, acompañamiento pastoral y en los casos que se pudieran tener las condiciones, un acompañamiento jurídico. Ese modelo fue abriéndose más y empezaron a surgir otras alternativas también de atención a las víctimas de la violencia. Y entonces la víctima de la violencia se le puede ofrecer, ahorita por ejemplo en Acapulco se tienen grupos de autoayuda para mujeres víctimas de la violencia, igual se organizó una serie de talleres de capacitación para voluntarias, mujeres que quisieran encabezar grupos de autoayuda para las mujeres víctimas de la violencia. Ahorita habrá unas 30 grupos, por lo menos eran los que estaban funcionando cuando yo me vine. También surgieron las ESPERE,
y también con el modelo colombiano del padre Leonel, que implementó una fundación para la reconciliación y que lo básico que él ofrece, Leonel Narváez, es la Escuela de Perdón y Reconciliación, un modelo de 5 talleres para ayudar a las personas a hacer una experiencia de perdón, que es más hacia el interior, en un proceso de reencuentro consigo mismo y de sanación de la herida de cualquier tipo de violencia. Y después entrar en un proceso de reconciliación, que es otro módulo con otros 6 talleres, y que son escuelas que se pueden programar de diferentes formas. También empezamos a impulsar lo que llamamos centros de jóvenes por la paz y centros juveniles con enfoque de paz, que son modelos de atención y de acompañamiento a los jóvenes, sobre todo buscando darles alternativa de estudio, de trabajo y acompañamiento a los jóvenes para que no quedaran a la deriva y al alcance de los delincuentes, ¿no? Claro. Ser cooptados. Darles opciones. Darles opciones y darles cercanía y acompañamiento. Esto me vincula con el último punto, que era precisamente la opción por la familia y por los jóvenes. O sea, de manera que la Iglesia esté dando una atención esmerada a la pastoral familiar y a la pastoral juvenil y buscando las alternativas para darles una presencia fuerte de la Iglesia y desde la familia prevenir. Ahí también dentro de ese contexto de la familia y de los jóvenes surgió mucho el tema de las alternativas de trabajo, o sea, como proyectos productivos. Ahí entra también el tema de la economía solidaria y de generar grupos de autocooperación o de cooperativas, de autoahorro, de organización de empresas familiares, o sea, toda una serie de elementos para también darle a la gente una forma de economía solidaria y tener una fuente de trabajo segura, generada por ellos mismos y de alguna manera también ir creando vínculo con organizaciones de la sociedad, aún con los mismos empresarios que pudieran desde esa perspectiva colaborar pues para este tema. Sobre todo se ha enfocado mucho como un tema preventivo y de hecho creo que yo estoy ahorita también buscando generar un modelo de prevención de la violencia como una manera de construcción de paz desde esta perspectiva de economía solidaria. Su Excelencia, realmente es impresionante escuchar todo este proyecto en todos los aspectos que quiere abarcar. Va a las raíces, es preventivo, pero también atiende ya a las víctimas, a las consecuencias negativas de todo este ambiente de violencia. Pues ojalá que de verdad esto se siga implementando en más regiones dentro del país. ¿Usted cree que esto va por buen camino? Ha sido un desafío muy grande y ha habido un esfuerzo muy significativo. Gracias a Dios hemos entrado en un proceso de concientización y de compromiso por parte de los obispos. Estamos buscando que este proyecto, con este modelo, por sus variaciones propias que pueda tener para cada realidad, en cada lugar, que se pueda ir convirtiendo en un proyecto nacional. De hecho, en el año 2016 y en este año 2017 implementamos 3 talleres para obispos, que los llamamos la Iglesia Católica y el Obispo en situaciones de conflicto y la construcción de la paz, para proporcionar a los obispos elementos de este proyecto y algunas herramientas y generar también, ir empezando a generar vínculos entre nosotros y entre las personas que van habilitándose y que van teniendo ya capacitación y empezar a generar una interlocución y una intercomunicación que nos ayude a la experiencia acumulada poderla proporcionar. Y estamos ahorita impulsando 5 centros
en el país que pudieran ser como motores en este sentido de ir haciendo un proyecto de construcción de paz, más o menos con este modelo, con lo que decíamos adecuaciones propias en Oaxaca, continuar lo de Guerrero, continuar con lo de Michoacán, en Tamaulipas, sobre todo en Matamoros, allá en la frontera de Reynosa, y en Coahuila, sobre todo en la zona de la laguna. Son como 5 centros en donde ahorita estamos buscando impulsar esto. Ya en algunas de las regiones los obispos están completamente involucrados, sobre todo por ejemplo en Oaxaca y en Tamaulipas, pero ya tienen un grupo inicial de personas para estos proyectos. Y bueno, aprovecho para comentarles brevemente que acabo de tener la invitación del Cardenal de Seúl para participar en un foro sobre justicia y paz, sobre todo en la relación entre Corea del Norte y Corea del Sur y los conflictos internos que hay en Corea del Sur. Y me invitaron para que presentara alguna experiencia de la Iglesia en Latinoamérica en el tema de la cuestión de la paz. Y fue muy escuchada la propuesta que yo hice con los temas que acabo de mencionar. Entonces, eso a mí me da mucha ilusión y mucha esperanza el que podamos ir haciendo este intercambio de experiencias. De hecho, establecimos una vinculación para darle seguimiento con el Cardenal de Seúl y poder acompañarnos, ellos en Seúl, nosotros en Morelia, y la Iglesia de Corea con la Iglesia de México, y empezar a hacer este tipo de intercambios que puede ser muy enriquecedor. Muchas gracias por permitirme tener esta oportunidad para saludarles y hacerles llegar a todos la experiencia que estamos impulsando en México en el tema de la cuestión de la paz. Les hago llegar a todos con mucho gusto mi bendición. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Su Excelencia, muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes, amigos, por habernos acompañado en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor que la Iglesia está haciendo en México en favor de la paz, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.